Ahora que hemos visto el concepto de combinación lineal, dependencia e independencia lineal, vamos a regresar un poco al estudio de matrices y vamos a relacionar todos estos conceptos junto con espacios generados para cuando estamos tratando matrices. Entonces, ahí estamos viendo que A pertenece al conjunto que es este que voy a señalar, que ya conocemos, que significa que son las matrices con m filas, n columnas y todos los elementos que forman parte de la matriz son números reales. Este conjunto también se puede denotar como R de m cruz n. Es equivalente, es decir, que son arreglos rectangulares, que son las matrices, tal que tiene m filas y n columnas. Entonces ahora lo que estamos haciendo aquí es definir un conjunto que le estamos llamando R de A, que va a ser la imagen de la matriz. Entonces, recuerden, como en el caso de funciones, es algo similar cuando estamos hablando de la imagen de la matriz. Entonces, por eso aquí nos está diciendo que son todos los elementos A aplicados a X, es decir, la matriz A está multiplicado con X, tal que X es un vector en Rn. Entonces aquí nos está diciendo que este conjunto está contenido en Rm. Entonces veamos. Entonces recuerden, A es una matriz de m filas por n columnas. Entonces cuando multiplico esta matriz con el vector, este vector tiene que ser de tamaño n por 1. Entonces aquí es evidente que este vector pertenece a Rn. Entonces recuerden del producto de matrices que cuando estamos multiplicando una matriz que tiene tamaño m por n a un elemento de Rn que es de tamaño n por 1, entonces tienen el mismo número de columnas, coincide con el mismo número de filas del siguiente elemento, entonces sí se puede realizar la multiplicación y el resultado va a ser un elemento que va a ser de tamaño m cruz 1. Entonces este elemento es un vector de Rm. Es por eso que todos estos elementos de este conjunto son vectores en Rm. El número es equivalente a R, los vectores de tamaño, como el número de filas de la matriz. Entonces es por eso que es la imagen, es decir, esta es el elemento independiente, si lo pensamos como una función, y esta es la función, ¿no? Es multiplicar la matriz por este elemento. Entonces, si ustedes lo quieren ver como una función, digamos f de x. Pero este x, recuerden que x pertenece a Rn. Es igual a una matriz A de tamaño m por n que está multiplicando a x como una función lineal. Y este elemento pertenece a Rm, por lo que acabamos de ver en esta parte, y es por eso que es un conjunto, todos los vectores de esta forma son un conjunto de Rm. Entonces es a esto lo que le estamos llamando la imagen de la matriz A. De igual manera, podemos pensarlo como la imagen de la matriz transpuesta, aunque no es necesario la definición, ya que pues la transpuesta también es una matriz. Pero aquí nada más hay que notar que si nosotros tenemos A, que es una matriz de tamaño m por n, entonces la matriz transpuesta de A es de tamaño n por m. Entonces ahora el número de columnas que tiene A es igual al número de filas de la matriz transpuesta. Entonces esta se puede multiplicar por un vector de tamaño m por 1. Entonces este vector pertenece a Rm, que es lo que tenemos aquí. Y además, pues cuando se termina de hacer este producto, este elemento, este producto es un vector de tamaño n por 1. Entonces la imagen de la matriz transpuesta es un subconjunto de Rn y se crea de manera equivalente. Entonces para cualquier matriz podemos pensar en su imagen. Ahora, también tenemos que notar que estos espacios que estos conjuntos, que son subconjuntos de Rm y de Rn, entonces son además subespacios.
recordemos que para verificar que un conjunto que está contenido en un vector, en un espacio vectorial, o sea, un espacio que ya sabemos que es vectorial. Entonces, si nosotros queremos verificar que este es un subespacio, como ya sabemos que es parte de un espacio vectorial, entonces solamente basta verificar que la suma de vectores y el producto por escalar son cerrados. Entonces vamos a hacerlo para la imagen de A. Entonces para esto tenemos que tomar dos vectores, U y V, que pertenecen a la imagen de la matriz A. Como estos vectores están en este conjunto, entonces tienen esta forma. Entonces esto significa que existen vectores que le vamos a llamar x1 y x2 que pertenecen a Rn y que U es igual a la matriz A por x1, mientras que B es igual a la matriz A por x2. Entonces esto significa si dos vectores pertenecen a la imagen de la matriz A, entonces significa que existen estos vectores en Rn tales que U es igual a A por x1 y B es igual a A por x2. Entonces ahora tenemos que verificar que la suma de U más B también es un elemento de la imagen de A. Entonces lo sumamos y vemos qué forma tiene. U más B es igual a A por x1 más A por x2. Entonces ahora usamos la ley distributiva, pero sin olvidarnos que el producto de matrices es no conmutativo y factorizamos. Entonces esto es A por x1 más x2. Entonces aquí tenemos que A está multiplicando el vector suma, el vector que se produce después de sumar el vector x1 más x2. Entonces como Rn es espacio vectorial, pues satisface que es cerrado. Entonces, como x1 y x2 pertenecen a R, sabemos que x1 más x2 pertenecen a Rn. Por lo tanto, U más B pertenece a la imagen de A. Es decir, es de la forma A aplicada a un vector, en este caso el vector al que está aplicado es x1 más x2. Sí, entonces tal que este vector que estamos llamando x1, x2 pertenece a Rn. Entonces aquí hemos probado que la suma es cerrada. Ahora nos basta probar que el producto por escalar es cerrado. Entonces tomamos un escalar que pertenece a los reales, estamos trabajando en el campo de los reales, y tomamos un vector que pertenece a la imagen de la matriz A. Esto significa, que U pertenezca a la imagen de la matriz A, significa o implica que existe un vector que le voy a llamar X que pertenece a Rn, aquí está, tal que U es igual a la matriz A por X. Entonces ahora multiplico alfa por U y quiero ver que alfa por U también está en la imagen de la matriz A. Entonces esto es igual a alfa por el vector AX. Ahora esta multiplicación, recordemos el producto de matrices, A por X es una matriz cuyos elementos son de la forma K, por eso el producto, K igual a 1 hasta N, del elemento A y sub K de la matriz A por el elemento KJ de la matriz X, pero aquí en este caso X solamente es un vector columna, entonces es el elemento XJ. Para I, que es el número de filas de la matriz A, entonces es menor o igual que M y mayor o igual que 1, y J, que es menor o igual que N, mayor o igual que 1. Entonces, cuando nosotros hacemos la multiplicación de alfa por U, entonces podemos escribir de la siguiente forma. Alfa por U es igual a alfa que está multiplicando a cada uno de estos elementos. Para K igual a 1 hasta N.
Entonces, con la multiplicación de matrices sabemos que el escalar multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, esto es igual a alfa por la suma de A y sub K, X sub J, y K va desde 1 hasta N. Entonces aquí ya tenemos cada elemento es una multiplicación de números reales como las que ya conocemos. Entonces esto significa que esto es la suma hasta N para los K que van desde 1 de A y sub K por alfa X sub J. Esto significa que alfa U es igual a la matriz A que está multiplicada al vector alfa X. Y como X pertenece a Rn, alfa es un escalar en el campo de los reales, entonces sabemos que alfa por X pertenece a Rn. Por lo tanto, el vector alfa U tiene la forma A por un vector en Rn, lo cual implica que alfa U pertenece a la imagen de A. Entonces la suma de vectores y el producto por escalar son cerrados, por lo tanto la imagen de una matriz es un subespacio vectorial. Lo que acabamos de ver y lo que ya sabemos del producto de matrices, podemos hacer las siguientes conclusiones. La imagen de la matriz A es el espacio generado por las columnas de A. Vamos a verlo con el caso muy sencillo para poderlo generalizar. Si ponemos a la matriz A, que es aquella que tiene la fila A11, A12, A13 y la segunda fila A21, A22 y A23. Esta se está multiplicando por el vector en R3 que tiene componentes x1, x2 y x3. Entonces, cuando hacemos la multiplicación, este nos va a dar un vector que es A11 multiplicado por x1 más A12 multiplicado por x2 más A13 multiplicado por x3. Y tenemos A21 multiplicado por x1 más A22 multiplicado por x2 más A23 multiplicado por x3. Entonces este es el vector en R2. Entonces acá la imagen de la matriz A para este ejemplo está contenida o pertenece a R2. Aquí tenemos el vector. Entonces aquí, si nos damos cuenta, estos números, esto que estoy poniendo entre dos líneas, es la columna 1 de la matriz A. Esta es la columna 2 de la matriz A. Esta es la columna 3 de la matriz A. Entonces, en resumen, lo que tenemos aquí es que esto es igual a x1. Vean cómo x1 está multiplicando a toda la columna 1, x2 está multiplicando a la columna 2 y x3 está multiplicando a la columna 3. Entonces aquí voy a poner la columna A, va a ser la columna 1 es asterisco, es decir, que se mueve sobre todo las filas, pero esta es la columna 1. Más x2 que está multiplicando a la columna 2, más x3 que está multiplicando a la columna 3 de la matriz A. Entonces esta es una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Entonces en forma general el producto AX, que son todos los elementos de la imagen de la matriz, es de la forma y entonces estamos multiplicando, vamos a poner x1 por A asterisco 1, que es la columna 1. Entonces aquí tenemos n columnas para la matriz A, más, etcétera. Entonces es como la combinación lineal. Entonces la columna es n, A, xn. Entonces es lo que estamos viendo. El vector que multiplicamos, el x está en Rn, que son exactamente el número de columnas que tiene la matriz A, y cada vez que hacemos este producto, esto es lo que estamos haciendo. Entonces aquí, de lo que acabamos de estudiar sobre combinaciones lineales, pues es que este elemento es una combinación lineal de las columnas de A. Por eso tenemos la primera combinación, la primera conclusión, perdón, que
la imagen de la matriz A es el espacio generado por las columnas de la matriz A. Y de manera equivalente, para la conclusión 2, la imagen de la matriz transpuesta es el espacio generado por las filas de la matriz